Al 10.º día llamó al notario, no al médico, no a su hija, al notario. Y cuando vi exactamente lo que había pedido que se transfiriera a su nombre, mi visión se nubló. No por dolor, sino por una furia tan pura que jamás había sentido nada igual en mi vida. Pero eso viene después. Primero, ¿cómo empezó todo? Cómo yo, una limpiadora de 26 años, con casi nada en el bolsillo, acepté viajar al otro extremo de la ciudad para estar con una mujer moribunda cuya existencia desconocía hasta una semana antes. Amigos, antes de continuar, escriban en los comentarios ¿desde qué ciudad me están viendo? Encontré el anuncio por casualidad, o mejor dicho, no lo encontré yo, sino que me encontró a mí. Como esas cosas que te encuentran y que van a poner tu vida patas arriba. Estaba sentada en una cafetería de Garden Street, donde trabajaba limpiando 3 veces por semana, mirando el móvil mientras esperaba a que se secara el suelo que acababa de fregar. Mis dedos se deslizaban solos por la pantalla, recomendaciones, noticias, fotos de la vida de otras personas. Y entonces un anuncio marcado como urgente. Tan urgente que hasta la tipografía parecía diferente. Más grande, más llamativa, más insistente. Se necesita cuidadora para anciana. Turnos rotativos, las 24 horas. Salario superior al del mercado. No se requieren conocimientos médicos, solo honestidad, pulcritud y paciencia. Incorporación inmediata si es posible. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Salario superior al del mercado. Esa era la frase que no me dejaba seguir desplazándome. En ese momento tenía 3 pagos de alquiler atrasados de mi habitación en un piso compartido en Riverside Road, y la casera, Aileen, había empezado a darme pistas, de esas que te revuelven el estómago por las noches. María, eres una persona encantadora, pero no soy un banco. María, entiendo que es difícil, pero yo también tengo una hipoteca. Esas Marías con la voz baja al final, más aterradoras que cualquier discusión. Una discusión es un estallido y luego el silencio. Pero esas Marías son una asfixia lenta. Llamé al número que aparecía en el anuncio. Alguien respondió casi de inmediato, como si estuvieran esperando. La voz era femenina, joven, muy refinada, de esas que sugieren un barrio acomodado y una buena escuela. Se presentó como Victoria e inmediatamente, sin preámbulos, comenzó a explicar. La abuela, Nina Hartley, de 81 años, tras un derrame cerebral, con el lado derecho apenas sensible, el habla ligeramente afectada pero perfectamente comprensiva, necesitaba preparar comidas sencillas, ayudarla con la higiene personal, hacerle compañía y sacarla a pasear cuando el tiempo lo permitiera. El personal médico viene aparte, dijo Victoria. No hace falta que sepa nada de medicamentos, simplemente esté ahí. Necesita a alguien cerca. Una pausa. Está sola. Otra pausa. Mucha. En esa pausa algo me llamó la atención. No el trabajo en sí, sino la pausa. Algo vivo y real se había abierto paso a través de la voz pulida. ¿Cuánto?, pregunté directamente porque no había tiempo para formalidades. 250 al día, respondió Victoria con igual franqueza. Además de las comidas a cargo del empleador. Y una habitación individual. Si todo sale bien, en un mes hablaremos de un contrato indefinido. 250 al día. 7.500 al mes solo por el turno. En aquel entonces ganaba entre 10 y 12, trabajando duro en 3 sitios, con las manos destrozadas por los productos de limpieza y las rodillas tan doloridas por la noche que tenía que agarrarme a la barandilla de las escaleras. 7.000 solo por estar con una anciana. «Puedo ir hoy», dije. La dirección estaba en Harborside. Solo me di cuenta cuando ya estaba en el metro y comprendí algo completamente distinto. No el barrio, sino lo que significaba. Harborside no es solo una dirección cara, es un mundo aparte. Árboles diferentes a lo largo del paseo marítimo, porteros diferentes en los edificios, un aire diferente que también parece costar dinero. Yo había crecido en Eastfield, en un bloque de pisos de hormigón con un ascensor permanentemente averiado, y Harborside siempre había sido para mí como el cine, bonito, lejano y ajeno a mí. Encontré el edificio rápidamente.
un enorme complejo de ladrillo con vistas al agua, jardines vallados y un guardia de seguridad en la entrada. El conserje del vestíbulo levantó la vista al verme entrar, una mirada profesional, acostumbrada a clasificar a la gente. Con mi chaqueta de la tienda de deportes y mis vaqueros ajustados, era evidente que no encajaba en el perfil de los clientes habituales. Pero le di mi apellido y el número de piso, asintió y me indicó el ascensor. Victoria abrió la puerta ella misma. Tendría unos 35 años, no más. Era alta, vestía pantalones oscuros y una blusa blanca, con el pelo recogido en una coleta baja. Un rostro hermoso, pero a la vez muy tenso, como la pantalla de un portátil con el brillo al máximo. Todo visible, pero agotador de mirar. Me examinó con una mirada rápida y profesional, como la del conserje de abajo, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Pasa, mamá está en la sala. El piso era enorme, no un piso, sino un espacio. Techos de casi 4 metros, ventanales del suelo al techo, luz por todas partes. Los muebles eran claros, caros, de esos que parecen sencillos, pero cuya sencillez cuesta más que mi sueldo anual. En las paredes, cuadros, no reproducciones, obras auténticas enmarcadas. El aroma, flores frescas y algo más, sutil, desconocido, costoso. Nina Hartley estaba sentada en un sillón junto a la ventana, pequeña, delgada, con una bata azul oscuro abotonada hasta el cuello. Su mano derecha descansaba sobre el reposabrazos de forma extraña, los dedos ligeramente doblados, inmóviles. Con la izquierda sostenía una taza de té. Cuando entré, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, casi negros y muy vivos. No eran los ojos apagados que esperaba ver en una mujer de 80 años después de un derrame cerebral. Vivos y penetrantes, como los de un pájaro. Esos ojos lo veían todo. «María», dijo Victoria, «esta es mi madre, Nina Hartley. Mamá, esta es María, la chica de la que te hablé». «Ya veo que es María», dijo Nina Hartley. Hablaba un poco más despacio, con un esfuerzo apenas perceptible en algunos sonidos, pero con claridad. Me miró sin sonreír, estudiándome, sin timidez. «Siéntate, María, tenemos que hablar». Me senté. Victoria permaneció de pie contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia un lado, al cuadro que colgaba sobre la chimenea. Algo en su postura no cuadraba. No era disgusto, no. Era otra cosa. En ese momento no supe qué decir. La encontré después. Parecía una persona harta de fingir que todo estaba bien. «¿Puedes guardar silencio?», preguntó Nina Hartley. La pregunta me pilló desprevenido. «Puedo», dije con sinceridad. «Este trabajo te enseña. Un limpiador oye mucho y habla muy poco». Algo cambió en el rostro de la anciana. No fue una sonrisa, sino un leve movimiento, como la sombra de una nube sobre el agua. «Bien», dijo. «Eso es lo principal». Hablamos durante otros 20 minutos. Más bien, Victoria hablaba de la rutina, de los medicamentos que solo había que entregar en el momento adecuado, de la dieta, de salir a la calle cada 2 días si el tiempo lo permitía. «El personal médico viene aparte», repitió Victoria. «No necesitas saber nada de los medicamentos, solo tienes que estar presente». Nina Hartley permaneció en silencio, mirándome. Respondí a las preguntas de Victoria, pero sentí que la verdadera conversación se desarrollaba a través de la mirada, entre la mujer sentada en el sillón y yo. Al final, Victoria me preguntó cuándo podía empezar. «Mañana por la mañana», dije. «Excelente». Me entregó una hoja con los términos, impresa, pulcra y firmada. «Formalizaremos el contrato en una semana, una vez que quede claro que todo conviene a ambas partes. Por ahora, un acuerdo verbal y un anticipo». Me dio un sobre. No lo abrí delante de ella. En casa, en mi habitación con el techo inclinado y la vista de la electricidad en la subestación, abrí el sobre. Dentro había 300 libras y una pequeña hoja con texto manuscrito. No era de Victoria, la letra era diferente, temblorosa, escrita con mucha presión. «Por favor, venga, me alegrará verle». Y la firma, N.H. Me senté y miré esas palabras durante un buen rato. Luego puse la nota debajo de mi almohada. No sé por qué, simplemente me pareció que ahí era donde debía estar. A la mañana siguiente llegué con una pequeña bolsa, ropa de recambio, un cepillo de dientes y un libro que llevaba 2 meses intentando leer sin éxito. Victoria me esperaba junto a la puerta con su abrigo puesto. Se iba.
Me dio una breve explicación. Me enseñó dónde estaba todo: el botiquín, los números de emergencia y las llaves de repuesto. Hablaba rápido, como alguien con mucho que hacer y poco tiempo. Luego se detuvo, ya en el umbral, y se dio la vuelta. María, si algo te parece extraño, simplemente haz tu trabajo, ¿de acuerdo? No logré preguntar qué era exactamente lo que podía parecer extraño. La puerta se cerró. Me quedé a solas con Nina Hartley. El primer día fue tranquilo. Preparé el desayuno: avena con leche que encontré en la nevera, tostadas y té. Ayudé a Nina Hartley a sentarse a la mesa. Podía caminar, pero despacio, arrastrando ligeramente el pie derecho. Comió con cuidado, con la mano izquierda, sin quejarse. Luego me pidió que encendiera la radio, música clásica, una emisora de música. Nos sentamos, ella en el sillón, yo un poco a un lado, en una mesita con el libro que aún no había abierto, porque la estaba observando. Simplemente observándola y pensando en qué tipo de vida había tenido. ¿Qué miras?, preguntó ella sin girar la cabeza. Pensando, admití. ¿Acerca de? Podría haber mentido, haber dicho algo vago, pero algo en ella no le permitía ser vaga. ¿Sobre cómo era tu estudio o tu piso antes de este? Una larga pausa. Música de la radio, algo lento, para cuerdas. Había un piso, dijo Nina Hartley por fin, en Kensington Crescent. Lo vendí. Victoria dice que fue lo correcto. Una pausa. Quizás lo fue. En ese quizás sí había tanto que decir que preferí guardar silencio. A veces, el silencio es lo único honesto que se puede hacer. El día transcurrió con calma. A la hora del almuerzo llegó una enfermera, una joven con uniforme azul, enérgica y eficiente. Me tomó la presión arterial, me dio pastillas y escribió algo en una libreta. Me miró brevemente, con aire inquisitivo. Se marchó 40 minutos después. Almorzamos. Preparé sopa con lo que había, siguiendo una receta que encontré en una vieja libreta junto a la estufa, con las iniciales NH escritas en la portada. Nina Hartley comió en silencio y luego dijo: menos patata, pero por lo demás, bien. Para mí, eso sonó a elogio. Por la noche me pidió que le leyera en voz alta. El libro estaba sobre la mesa junto al sillón, Cuentos de Chekhov. Yo leía, ella escuchaba con los ojos cerrados. A veces movía ligeramente los labios, siguiendo el texto que se sabía de memoria. Cuando llegué a la mitad de La dama del perrito, levantó la mano. Suficiente, por hoy. Cerré el libro. «Lees bien», dijo ella sin abrir los ojos. «No tienes prisa, eso es raro». Lavé los platos, ordené la cocina, comprobé que todo estuviera apagado y fui a mi habitación, pequeña pero independiente, con una cama estrecha y una ventana que daba al patio. Me acosté, miré al techo. Tras la pared, silencio. En aquel momento no sabía que aquel silencio sería el último, que la semana siguiente se haría añicos, junto con mi comprensión de la bondad, la confianza y de lo que la gente es capaz cuando hay grandes sumas de dinero en juego. Pero aún no lo sabía. Simplemente me quedé allí tumbado pensando que parecía haber encontrado algo bueno, algo raro, algo real. Qué equivocado estaba. El segundo día amaneció lluvioso. Me desperté con el repiqueteo de las gotas en el alféizar de la ventana. Bien, insistente. El reloj marcaba las 6:50. Nina Hartley seguía dormida. Podía oír su respiración pausada a través de la puerta entreabierta. Me levanté en silencio, me lavé la cara y puse la tetera al fuego. Mientras hervía, me quedé junto a la ventana de la cocina mirando al patio. Árboles mojados, adoquines mojados, un coche solitario junto a la valla. Era una buena mañana, tranquila, de esas en las que uno puede simplemente respirar. A las 7:30, Nina Hartley tocó la campanilla que guardaba en su mesita de noche. Habíamos acordado hacerlo la noche anterior. La ayudé a levantarse, la acompañé al baño y luego la regresé. Mientras se lavaba, preparé el desayuno: huevos pasados por agua, tostadas con mantequilla y té.
Menos patatas, como habíamos acordado. Comió despacio, pero con buen apetito. Victoria llamará hoy, dijo durante el desayuno mirando su taza. Sobre las 10. De acuerdo, dije. Cuando llame, Nina Hartley hizo una pausa y luego me miró. Dile que todo está bien, que estoy mejor. No encontré una respuesta de inmediato. Era una petición extraña, no maliciosa ni astuta, sino extraña. ¿Pero de verdad estás mejor? Podría ser peor, respondió con rostro completamente serio. Y entonces, de nuevo, ese leve movimiento, la sombra de una nube. Era una broma, María. Victoria llamó exactamente a las 10. Contesté. Nina Hartley me lo había pedido. ¿Cómo está mamá?, preguntó Victoria. Su voz era profesional, enérgica, sin emociones innecesarias. Bien, dije. Desayunó. Está de buen humor. ¿Ha venido la enfermera? Ella vino ayer. Hoy aún no lo sé. Vendrá a la 1. Una breve pausa. María, si mamá te pide que llames a alguien, números desconocidos, amigos, conocidos, anota quién exactamente y avísame. ¿De acuerdo? Dudé un segundo. Por supuesto. Terminó la llamada sin despedirse. Colgué el teléfono y me encontré con la mirada de Nina Hartley. Me miraba con calma, casi con serenidad, como alguien que sabe desde hace mucho tiempo algo que otros aún no comprenden. ¿Te pidió que anotaras a quién debo llamar?, preguntó la anciana. Sí. Por supuesto, asintió. Por supuesto. No dijo nada más. Me pidió que encendiera la radio. Me lo puse y me quedé junto a la ventana un buen rato, fingiendo mirar la lluvia. Pensé en la petición de Victoria, en cómo la había formulado. Escribe a quién exactamente. No por si necesitas contactarme, no para mantenerte informado, sino exactamente eso, con cuidado, con precisión. En aquel entonces decidí que era una preocupación normal. Una hija preocupada por su madre, queriendo saber con quién se comunica. Algo normal. Yo misma no tenía ni madre ni hija. Quizás simplemente no entendía cómo funcionaba. Me convencí de ello y casi me lo creí. Casi. Los días pasaban, estableciéndose en su propio ritmo particular. Despertar, desayuno, lactancia, almuerzo, hora de tranquilidad, lectura en voz alta o simplemente estar juntos. Cena, pastillas para la noche, apagar las luces. Me sentí atraída por ese ritmo como uno se siente atraído por la casa de otra persona. Al principio notas cada crujido del suelo, cada olor desconocido. Luego dejas de notarlo. Te adaptas. Empiezas a respirar al ritmo de la casa. Nina Hartley resultó ser una persona compleja, pero honesta. No era exigente. Esto me importaba, porque ya había trabajado con personas mayores y sabía que las exigencias se presentan de diferentes maneras. Están las que nacen del dolor y el miedo. Una las entiende y las perdona. Están las que nacen de la necesidad de poder. Esas te agotan rápidamente. Nina Hartley no era ninguna de las dos. Era exigente, sí, pero con respecto a las cosas, no a las personas. Comía a la misma hora, dormía a la misma hora y quería que todo estuviera en su sitio. Eso lo entendí y lo respeté. Empezó a contarme cosas sobre sí misma, poco a poco, como si estuviera poniendo a prueba su confianza. Primero, detalles. Le gustaba el té fuerte, había sido nadadora de joven, no soportaba la televisión, pero le encantaba la radio. Al menos no se ven las caras. Luego, más. Había trabajado como arquitecta. Había diseñado varios edificios en la ciudad, uno en Edimburgo. Había tenido una buena vida, la correcta. Que Victoria había querido ser abogada desde niña, y lo fue, lo cual era bueno. Que Víctor, su difunto esposo, había sido ingeniero, inteligente, tranquilo, amable. Había fallecido hacía 7 años. Estoy acostumbrada, dijo. Como lo dicen quienes no están acostumbrados en absoluto, pero han aprendido a vivir con ello. Al cuarto día ocurrió la primera cosa extraña. Estaba limpiando el estudio, una habitación pequeña con un escritorio y estanterías llenas de libros. Nina Hartley nunca me había pedido que limpiara allí.
Decía que lo haría ella misma más tarde. Pero esta vez me lo pidió. Quité el polvo de las estanterías, limpié el escritorio y recogí unas hojas de papel que estaban en el suelo. Al parecer se habían caído. Las apilé ordenadamente, sin leerlas. Una hoja era diferente. No se había caído. Estaba debajo de la silla, sujeta por una de sus patas. La saqué por accidente cuando moví la silla. Era una carta, escrita a mano, de varias páginas. Solo vi el principio mientras apilaba cosas, y logré leer una línea. Te lo ruego, por favor, no dejes que haga esto. Sé que estás cansado, pero... Doblé las páginas y las puse sobre el escritorio, sin leer más. Pero esa frase no llegó a ninguna parte. Se quedó en mi cabeza, silenciosa y persistente. No dejes que haga esto. No sabía a quién iba dirigida la carta, quién la había escrito ni de qué trataba. Y me dije a mí misma que no era asunto mío. Cada familia tiene sus propias complicaciones, su propia historia, sus propios conflictos. No es mi incumbencia. Pero esa noche, mientras Nina Hartley se quedaba dormida y la radio ponía algo tranquilo y lento, me sorprendí sentada mirando la puerta del estudio. Simplemente mirando. Al quinto día, Victoria volvió a llamar, de nuevo a las 10. De nuevo con su voz profesional y enérgica. María, ¿mamá te pidió hoy acceso a algo? ¿Correo electrónico? ¿Banca en línea? No. Bien. Una pausa. Si lo hace, dile que primero tiene que hablar conmigo. ¿De acuerdo? Está bien. Colgué el teléfono. Nina Hartley estaba sentada en el sillón mirando por la ventana. Siempre en la misma posición. Siempre en esa ventana. Siempre con el cielo gris o azul sobre Harborside. Volvió a llamar, dijo la anciana. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí. ¿Y qué preguntó esta vez? Hice una pausa, luego dije la verdad. Si solicitas acceso al correo electrónico o a la banca en línea, infórmale primero. Una larga pausa. Luego Nina Hartley asintió lentamente. Veo. Y de nuevo, nada más. Ni explicaciones, ni quejas. Este silencio empezaba a oprimirme más que cualquier palabra. Al sexto día me pidió un favor. Estábamos sentados después del almuerzo y ella no... Comenzó durante mucho tiempo. Miró sus manos, abriendo y cerrando su puño izquierdo. María, dijo por fin, ¿tienes teléfono? Sí. Necesito llamar a alguien. No puedo usar mi teléfono. Victoria revisa el registro de llamadas. Directamente, sin vergüenza, sin disculpas. Esta es mi notaria. Quiero comprobar una cosa. Simplemente comprobar. Es importante. La miré. Pequeña, delgada, con su bata azul oscuro. Con esos ojos vivos, penetrantes, que todo lo veían. Su notario, repetí lentamente. No es un desconocido. Mía. Mía durante 20 años. Saqué mi teléfono y se lo ofrecí. Marcó de memoria, despacio, con esfuerzo. Sus dedos apenas respondían a la pantalla. Pero marcó. Me levanté y fui a la cocina. No tenía por qué escuchar la conversación de otra persona. Puse la tetera al fuego, lavé las tazas que ya estaban limpias, simplemente para tener algo que hacer con las manos. 7 minutos después me devolvió la llamada. Tomé el teléfono. Su rostro permanecía inmutable. La misma compostura, la misma mirada penetrante, como la de un pájaro. Pero sus dedos sobre el reposabrazos se habían apretado ligeramente. Gracias, dijo ella. Ni lo menciones. No, dijo. Gracias, de verdad. No pregunté qué le había dicho el notario, pero esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé allí tumbada, repasando la carta, las peticiones de Victoria, la mirada de Nina Hartley, intentando reconstruir una imagen que se resistía a encajar. O todo estaba tomando forma. Simplemente no quería ver lo que me estaba mostrando. El séptimo día fue el más normal de todos. La enfermera vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Nina Hartley me pidió que preparara trigo sarraceno a su manera. Primero tostar el grano en una sartén seca y luego cocinarlo a fuego lento. Comió con gusto y dijo, bueno.
Leímos a Chekhov, Sala número 6, que a mí no me gustó, pero que ella escuchó con los ojos cerrados y con toda su atención. Por la noche se durmió temprano, antes de las 9. Fui a la cocina, me preparé un té y por primera vez en varios días sentí algo parecido a la calma. Eso también debería haber sido una advertencia, porque ese tipo de calma suele preceder a que algo se rompa. Al octavo día, Victoria llamó, pero no a las 10, sino a las 7 de la tarde. Nina Hartley ya se estaba preparando para irse a la cama. Salí al pasillo. «María, ¿cómo está mamá?» «Bien, como, duermo, tengo buen ánimo». «¿Ha llamado a alguien?» Una pausa. Una pausa breve, pero mía. La provoqué yo misma. Lo decidí en ese mismo instante. «No», dije. Una pausa desde el otro extremo. «¿Estás seguro?» «Sin duda». Victoria permaneció en silencio un segundo más. «Bien, gracias». Colgué el teléfono y me quedé un buen rato en el pasillo oscuro. Afuera, las farolas estaban encendidas. Desde la habitación de Nina Hartley llegaba la respiración pausada de alguien que se estaba quedando dormido. Acababa de mentirle a mi hija sobre su madre. Lo hice a sabiendas. Y no me arrepentí. Esto fue lo primero de lo que no me arrepentí. Al noveno día algo cambió, no en el piso ni en Nina Hartley, en mí. Me desperté más temprano de lo habitual, a las 6, antes del amanecer, y me quedé tumbado en la oscuridad escuchando el silencio. Había algo diferente en el ambiente, como antes de una tormenta, presión, anticipación, presentimiento. No podría describirlo con más precisión. En el desayuno, Nina Hartley también era diferente. No estaba peor, no sentía más dolor, sino que estaba concentrada, como alguien que ha tomado una decisión y ahora espera el momento oportuno. Comió despacio, en silencio. Luego, sin apartar la vista del plato, dijo: «María, quiero decirte algo». «¿Estoy escuchando?» «Mañana por la mañana vendrá Victoria». Una pausa. Al parecer, el notario se ha puesto en contacto con ella. Se suponía que él debía llamarla. Era parte de lo que habíamos acordado. No dije nada y esperé. «Se enfadará», dijo Nina Hartley, «y la conversación será desagradable. Puede que te digan que estás despedida. Eso no es correcto. No permitiré que nadie te despida. Pero quiero que sepas, pase lo que pase, lo has hecho todo bien». Por fin levantó la vista. Todo. La miré. «Nina Hartley», dije, «¿qué está pasando?» Una larga pausa. Dejó la cuchara sobre la mesa. Miró por la ventana. «Mi hija», dijo por fin, despacio y en voz muy baja, «es una mujer muy inteligente y muy paciente. Lleva 3 años esperando esto. Primero, cuando yo estaba enferma, aunque no grave. Luego, cuando mi salud empeoró. Y entonces», respiró hondo, «entonces me dio el derrame cerebral y decidió que había llegado el momento». «¿Tiempo para qué?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. «Para la transferencia», dijo Nina Hartley con sencillez. «El piso de Kensington Crescent que yo vendí, bueno, no lo vendí, lo regalé, bajo presión. Victoria me explicó que era mejor a efectos fiscales, que ella lo había calculado todo, que el dinero seguiría siendo mío, solo que legalmente sería diferente». Firmé. Una pausa. Estaba muy mal en ese momento después del ictus. No procesaba las cosas tan rápido como antes. Ella lo sabía. Eligió el momento oportuno. El silencio se apoderó de la habitación como una pesada piedra en el agua. No pude pronunciar ni una sola palabra. «Ahora», continuó Nina Hartley, «también quiere este piso». Un leve movimiento de cabeza hacia las paredes, el techo, la ventana con vistas al agua. Su valor ronda los 2 millones. Me explicó que sería mejor que transfiriera todo ahora, mientras estoy en condiciones, porque si no, después será complicado. Así es como ella lo llama, después. Nina Hartley apretó los dedos de la mano izquierda sobre el borde de la mesa. Le dije que lo pensaría. Te contrató para que hubiera alguien de confianza cerca, que le informara de mis contactos y me impidiera hablar con cualquiera que pudiera interponerse en mi camino. Cerré los ojos por un segundo, luego los abrí. «Nina Hartley», dije en voz muy baja, «cree que soy su persona». Ella pensó, corrigió la anciana. «Ahora, después de la llamada al notario, no». Me miró con calma. «Tomaste tu decisión cuando me diste el teléfono, lo sé, y tú también lo sabes.
Me senté y miré dentro de mi taza. Algo se movía en mi interior. No era miedo, no, era otra cosa. Algo parecido a ponerse de pie, completamente erguido, después de haber estado mucho tiempo de rodillas. ¿Qué dijo el notario?, pregunté. Confirmó lo que le pedí que confirmara. Nina Hartley sonrió levemente, por primera vez en 9 días, de verdad. No soy tan indefensa como Victoria cree. El derrame cerebral me quitó la movilidad, pero no la capacidad de razonar. Todo este tiempo he estado trabajando, en silencio, mientras ella creía que estaba esperando. Fuera de la ventana, el cielo se aclaraba, pálido, con nubes blancas. Miré a aquella mujer con su bata azul oscuro y pensé que no sabía leer a la gente, que toda esta casa, este piso, este ritmo tranquilo de desayunos y Yejov, nada había sido lo que parecía. Bajo la superficie se desarrollaba otra vida, otra lucha, de la que yo no sabía nada. «María», dijo Nina Hartley, «¿tienes miedo?» Lo pensé honestamente. «No», respondí, «estoy enfadado». Ella asintió, lentamente, con satisfacción. Bien, la ira es la respuesta correcta. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la estrecha cama de mi pequeña habitación, mirando al techo. Detrás de la pared reinaba el silencio. En la oscuridad, un reloj hacía tic-tac. Repasé mentalmente todo lo que sabía y lo que no sabía, intentando comprender qué iba a hacer. ¿Irme sin más? ¿Llamar a alguien? ¿A quién? ¿A la policía? No se trataba de un robo, sino de un conflicto familiar en el que no tenía cabida. ¿Quedarme? ¿Pero cómo podía ayudar? Era limpiadora, no tenía contactos, ni dinero, ni idea de cómo funcionaban esas cosas. Estuve pensando en esto hasta las 3 de la mañana. Entonces me levanté, fui a la cocina, bebí un poco de agua y me quedé junto a la ventana. Las farolas se reflejaban en el asfalto mojado. La ciudad dormía. Y entonces, de forma totalmente inesperada, comprendí que ya sabía lo que iba a hacer. No fue fruto de un gran plan, ni de una decisión ingeniosa. Simplemente lo sabía. A veces sucede así. No buscas la respuesta, simplemente está ahí dentro de ti, como si estuviera esperando. Regresé a mi habitación, me acosté y cerré los ojos. Mañana vendría Victoria. Que venga. Victoria llegó a las 9:25. Oí el interfono, luego el ascensor y después sus tacones en el pasillo. Rápidos, seguros, precisos. Abrió la puerta con su propia llave. Yo estaba de pie junto a la estufa, fingiendo remover las gachas. Nina Hartley estaba sentada en el sillón con la espalda recta y los ojos cerrados, como si estuviera dormitando. Pero no estaba dormitando. Lo pude ver en sus dedos. Su mano izquierda descansaba tranquilamente sobre el reposabrazos, sin apretar. Demasiado tranquilamente. «Buenos días», dijo Victoria al entrar en el salón. Su voz era firme y agradable. Solo sus tacones resonaban un poco más de lo normal, y no se había quitado el abrigo. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien», dijo Nina Hartley sin abrir los ojos. «María, ¿están listas las gachas?» «2 minutos», respondí. «María», dijo Victoria volviéndose hacia mí. «Necesitamos hablar». 10 minutos. ¿Te importaría...? «María no se va a ir a ninguna parte», dijo Nina Hartley con calma, abriendo los ojos. «Di lo que tengas que decir aquí». Una pausa breve y precisa. Victoria miró a su madre. Luego se sentó en el sofá. Frente al sillón, con la espalda recta, como en una reunión de negocios. Dejó el bolso a su lado. Juntó las manos sobre el regazo. «Mamá», dijo con voz serena, «ya me contactó el abogado». «Lo sé. Le pediste que confirmara el estado de los documentos». «Le pedí que me confirmara que el testamento que hice el pasado febrero sigue vigente», dijo Nina Hartley con la misma naturalidad. Me lo confirmó. Sigue vigente. Algo cambió en el rostro de Victoria, muy levemente. No lo habría notado si no la hubiera estado observando con tanta atención. Una fina línea entre las cejas, un músculo en la comisura de la boca. «Mamá, ¿entiendes que el abogado no puede darte asesoramiento legal sin un representante autorizado?» «Entiendo que mi abogado trabaja siguiendo mis instrucciones», respondió Nina Hartley.
como él lo ha hecho durante los últimos 20 años. Mamá, la voz de Victoria se suavizó un poco, se volvió más tenue. Se inclinó hacia adelante. Ya hemos hablado de esto. El piso tiene que cambiarse ahora, antes de que haya complicaciones. Es por tu bien. No soy tu enemiga. No, asintió Nina Hartley. No eres mi enemiga. Eres mi hija. Entonces deberías confiar en mí. Te quiero, dijo Nina Hartley. Son cosas distintas, Victoria. Revolví las gachas y traté de no mirar, pero oí cada palabra. Y oí lo que había entre las palabras, un vacío que no se podía llenar. El vacío que se abre cuando dos personas hablan de lo mismo y piensan en cosas diferentes. Victoria se enderezó. Una pausa, lo suficientemente larga como para que me empezaran a zumbar los oídos. María, dijo por fin sin volverse hacia mí, ¿le diste tu teléfono a mamá para que hiciera llamadas? Puse las gachas sobre la mesa y me di la vuelta. Sí, dije. Te pedí que me informara sobre las llamadas. Me pediste que te informara si Nina Hartley solicitaba acceso a su correo electrónico o a su cuenta bancaria, respondí. Llamó a su abogado. Son cosas distintas. Victoria me miró, durante un buen rato, con atención, como cuando alguien está haciendo balance de sus pérdidas. Ya veo, dijo por fin, en voz baja. Ya veo. Se puso de pie, cogió su bolso. María, voy a tener que reconsiderar nuestro acuerdo laboral. Tienes derecho a ello, dije. María no se va a ir a ninguna parte, dijo Nina Hartley desde su sillón con calma, como si anunciara el tiempo. María trabaja para mí, no para usted. La cuenta desde la que se le paga el sueldo es mi cuenta personal, no una conjunta. No puede despedirla. Victoria se giró lentamente para mirar a su madre. Algo apareció en su rostro que no había visto antes. No era ira ni dolor. Algo más frío, algo calculador. Mamá, dijo en voz muy baja, estás cometiendo un error. Tal vez, respondió Nina Hartley, pero es mi error. Victoria se fue. Tacones en el pasillo, el sonido de la cerradura, silencio. Traje las gachas. Las puse delante de Nina Hartley y le di una cuchara. Añade sal, dijo. Le añadí sal. Comimos en silencio. La radio estaba apagada. Se me había olvidado encenderla. Abajo un pájaro cantaba. Nina Hartley comió despacio, con calma, como todas las mañanas. Como si nada hubiera pasado. O como si efectivamente hubiera pasado lo que tenía que pasar. Volverá, dijo finalmente sin interrumpir su comida. Lo sé. Con otra persona, probablemente un abogado. Una pausa. ¿Tendrás miedo? Pensé. No. Bien. Después del desayuno, recogí los platos, limpié la mesa, fui a la cocina y llamé a mi madre. No porque tuviera la costumbre de llamarla. No somos especialmente cercanas. Llevaba mucho tiempo viviendo en Bradford con su pareja, y nuestras conversaciones solían ser breves y cautelosas. Pero necesitaba una voz, cualquier voz. ¿María?, preguntó ella rápidamente, sorprendida. ¿Qué ha pasado? Nada, dije, solo llamaba. ¿Cómo estás? Bien. Una pausa. ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, mamá, funciona, todo está bien. De acuerdo. Otra pausa. Llámame si necesitas algo. ¿Quieres? ¿Me oyes? Te escucho. Dejé el teléfono y me quedé de pie durante un buen rato sosteniéndolo en mis manos. Afuera de la volvía a llover, una lluvia fina e incesante. Las farolas aún no estaban encendidas, aunque el cielo estaba gris y denso. Las hojas mojadas se pegaban a los cristales. Pensé en Victoria, en cómo se había sentado en el sofá, recta, pulcra, con su precioso abrigo, en cómo le había hablado a su madre, con dulzura, sensatez y paciencia. Qué convincente habría sonado si no se conociera el contexto. Qué fácil habría sido creerle si hubiera contratado a otra persona, menos curiosa, menos atenta, menos inclinada a leer entre líneas. O si Nina Hartley no hubiera extendido esa nota. Por favor, ven, me alegrará verte. No me había elegido por casualidad, ahora lo entendía. De alguna manera, a través del anuncio, de la primera conversación, de algo imperceptible, me había elegido precisamente a mí. Alguien a quien podía prestarle el teléfono al sexto día. Alguien a quien podía contarle la verdad. Victoria creía que estaba contratando a un espía. En realidad, había contratado a un testigo. Regresó 2 días después.
exactamente en la mañana del 12º día desde que llegué a esta casa. La acompañaba un hombre de unos 50 años, bien vestido y con una carpeta bajo el brazo. Se presentó como Patrick Greer, sin mencionar su título. Victoria parecía distinta a la primera vez, más serena, más reservada, como alguien que había llegado con un objetivo claro y no tenía intención de cambiarlo. Estaban sentados en la sala de estar. Nina Hartley en su sillón, Victoria y Patrick Greer en el sofá. Yo estaba de pie junto a la pared, al lado de la puerta de la cocina, y Victoria hizo un gesto. Quería decir que podía irme. Nina Hartley no me miró, pero dijo, «María se queda». Victoria no puso objeciones. Patrick Greer abrió su carpeta. Nina Hartley comenzó con una voz profesional y serena, de esas que se usan para explicar asuntos complicados de forma sencilla. Soy el abogado de su hija y estamos aquí para tratar varios asuntos relacionados con su propiedad. No hay ninguna presión. Simplemente queremos asegurarnos de que comprenda la situación actual. Comprendo la situación actual, dijo Nina Hartley. Presente la suya. Por supuesto. Sacó un documento, varias hojas grapadas. Este es el borrador de la escritura de donación de este piso a nombre de su hija Victoria. No hace falta que lo firme ahora, simplemente revíselo. Lo revisaré con mi abogado, dijo Nina Hartley, no con tu borrador. Nina Hartley, dijo Patrick Greer con suavidad. Su abogado, el señor Thornton, es un hombre mayor. Últimamente han surgido dudas sobre su licencia. Eso no es cierto, dijo Nina Hartley con serenidad. Hablé con él ayer. Está trabajando. Su licencia está en regla. Patrick Greer hizo una breve pausa. Miró a Victoria. Victoria miró a su madre. «Mamá», dijo, y por primera vez algo de vida apareció en su voz. Algo espontáneo, cansancio, real, no fingido. «¿Por qué haces esto? Podríamos haberlo resuelto todo tranquilamente, sin todo esto. No quiero ir a juicio contra ti». «Entonces no vayas», respondió Nina Hartley. «No entiendes lo que estás arriesgando. Si se trata de cuestionar tu capacidad...» «Victoria», la interrumpió su madre en voz muy baja. «¿Estás diciendo que vas a cuestionar mi capacidad mental?» Silencio. Un silencio largo. «Yo no dije eso», dijo Victoria finalmente. «Lo dijiste con las palabras que vienen antes», dijo Nina Hartley. «Sé escuchar, Victoria. Siempre he sabido». Me apoyé contra la pared y miré al suelo. Sentía un leve zumbido en los oídos. No por la conmoción, sino por algo más. Por la claridad y la terrible manera en que todo se había resuelto. Impugnar la capacidad legal significaría que Victoria podría obtener el derecho a tomar decisiones por su madre. Legalmente, oficialmente, podría firmar documentos, administrar cuentas, transferir propiedades. Y Nina Hartley, la perspicaz, inteligente y lúcida Nina Hartley, se volvería legalmente invisible. Patrick Greer recogió sus papeles, se puso de pie. «Creo que con esto basta por hoy», dijo con neutralidad. «Nina Hartley, tendrás tiempo para pensar». Me miró fugazmente, como si estuviera evaluando. «Que tenga un buen día». Victoria se detuvo en la puerta. Estaba de espaldas a mí, mirando a su madre. Luego dijo, sin darse la vuelta, «María, mañana te transferiré el pago de la primera semana. La colaboración futura está en duda». «De acuerdo», respondí. Ella se fue. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en ella. La sala estaba en silencio. Solo sonaba la radio a bajo volumen. Música de cuerda, lenta. Nina Hartley estaba sentada en su sillón, erguida, inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo. «Nina Hartley», le dije, «tienes que comer». «Sí», aceptó ella, «y necesito hacer una llamada, si no le importa». «Por favor, llame». Me devolvió la llamada 20 minutos después. Su rostro seguía igual, tranquilo, concentrado. Solo sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos que no había visto antes. No era miedo, algo más parecido al alivio. «El señor Thornton vendrá mañana», dijo, «con un nuevo documento. Le pedí que lo redactara hace 2 días, después de la primera conversación con Victoria. Lo firmaremos aquí, con testigos».
¿Qué testigos?, pregunté. Ella me miró. Tú, dijo, y otras 2 personas que vendrán. Ya lo he organizado. Nina Hartley, dije lentamente. ¿Qué documento? Una larga pausa. Me miró con sus ojos de pájaro. Un Nuevo Testamento, dijo. Modificado. Una pausa. Y un documento más que Victoria no espera. La observé. Una mujer de 80 años que había sufrido un derrame cerebral, con el lado derecho apenas respondiendo, y un habla tan lenta que una persona perezosa podría confundirla con debilidad mental. Sentada en su sillón, con su bata azul oscuro, elaboraba un plan con tal precisión y paciencia que me dejó sin aliento. «¿Llevas mucho tiempo planeando esto?», dije. «Desde marzo», dijo. Después de firmar los documentos en Kensington Crescent bajo presión. Después de eso, comencé a planificar. Poco a poco. No había prisa. Tenía tiempo. Y Victoria pensó que estaba esperando. Exactamente. Asentí, lentamente. ¿En qué puedo ayudar? «Ya lo eres», dijo Nina Hartley con sencillez. «Estás aquí. Por ahora, eso es suficiente». Esa noche no volví a dormir, pero por otro motivo. No por miedo, ni por confusión. Simplemente pensé. Pensé en esa mujer y en todo lo que había detrás de ella. Una vida, proyectos, un marido, una hija, un piso en Kensington Crescent que le habían arrebatado cuando aún estaba débil. Pensé en Victoria, la bella, inteligente y paciente Victoria, que había esperado 3 años a que su madre se debilitara lo suficiente. Pensé en cómo era posible amar y planificar al mismo tiempo, o no amar en absoluto y simplemente fingir durante mucho tiempo. A las 3 de la mañana me levanté, tomé un té y miré por la ventana. En algún lugar de la oscuridad, un reloj marcaba las horas silenciosamente. Mañana vendría el abogado. Mañana comenzaría lo verdadero. El señor Thornton llegó a las 10 de la mañana siguiente. Abrí la puerta y vi a un hombre bajito y mayor con un abrigo oscuro, un bastón y un maletín de cuero auténtico, desgastado, viejo, de esos que duran décadas. Su rostro reflejaba cansancio y sabiduría, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Se quitó el sombrero y me saludó con un gesto de cabeza. «¿María?», dijo. «Nina Hartley ha hablado de ti. Adelante». Con él llegaron otras 2 personas. Un hombre de unos 40 años con gafas, a quien el señor Thornton presentó como su asistente, y una anciana con un corte de pelo corto y pulcro a quien no conocía. Cuando entraron, Nina Hartley se enderezó en el sillón y les dirigió un breve saludo con la cabeza, con un gesto profesional. «Dorothy», dijo, dirigiéndose a la mujer, «gracias por venir». «Nina», respondió la otra mujer, «¿cómo no iba a hacerlo?». Más tarde supe que Dorothy era amiga íntima de Nina Hartley desde sus tiempos de estudiantes, también arquitecta, ahora jubilada. No se habían visto en más de 1 año. Nina Hartley le había pedido que viniera a través del señor Thornton, para que la llamada no pasara por su propio teléfono. Preparé té, galletas, lo que hubiera. Trabajaron durante mucho tiempo, casi 2 horas. No estuve presente en la conversación. Estaba sentada en la cocina con el libro que aún no había leído. Podía oír voces. La voz pausada del señor Thornton, la de su asistente, de vez en cuando, la voz tranquila de Nina Hartley. Sin discusiones, sin tonos elevados. Conversación profesional entre personas que saben lo que hacen. A los 12 años me llamaron. «María», dijo Nina Hartley, «necesitamos un testigo de la firma. ¿Estás de acuerdo?». «Sí», dije. El señor Thornton me explicó con exactitud qué debía firmar y en qué calidad. Eran 2 documentos. El primero, el testamento modificado. Nina Hartley ya lo había firmado con la mano izquierda, despacio pero con claridad. Yo debía firmar como testigo de su capacidad mental, es decir, que la acompañaba a diario y que podía confirmar su lucidez y la intencionalidad de sus actos. El segundo documento era diferente. Lo leí con atención, despacio, página por página. Se trataba de una denuncia, dirigida a la autoridad reguladora de abogados y al organismo de supervisión correspondiente. En ella se afirmaba que la escritura de donación del piso en Kensington Crescent, firmada por Nina Hartley 8 meses antes, se había firmado en un momento en que su testamento podría haber sido suprimido, en las primeras semanas tras su ictus, con deterioro cognitivo residual y sin asesoramiento legal independiente. La denuncia incluía documentos médicos de ese periodo, extractos de su historial clínico,
una declaración de su médico tratante, el señor Thornton claramente se encontraba bien antes de su visita, y una grabación de audio. Una grabación de la conversación que tuvo lugar 3 días antes, cuando Victoria y Patrick Greer estaban sentados en el salón. Alcé la vista hacia Nina Hartley. «La grabación», dije. «La tableta en la estantería», dijo con calma. «Limpiaste el estudio, no la sala de estar». Empecé a grabar cuando supe que iban a venir. Una breve pausa. Victoria dijo que podría cuestionar mi capacidad. Eso quedó registrado. Observé a aquella mujer menuda con su bata azul oscuro. La miré y pensé que había sobreestimado su fuerza física y subestimado todo lo demás. «Firmaré», dije. Firmé ambos documentos. Dorothy también firmó, como segunda testigo. El asistente del señor Thornton selló todo con sellos. Eso llevó otra media hora. Después de que se marcharon, me senté frente a Nina Hartley y ambas guardamos silencio. Durante un buen rato. La radio sonaba suavemente. Shostakovich, tal vez. O Britten. Algo profundo, con notas graves y oscuras. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Cansada», admitió. «Pero bien». Una pausa. «Cansada con razón». «Nina Hartley, cuando Victoria se entere...» «Ella ya lo sabe», dijo Nina Hartley. «El señor Thornton tiene la obligación de notificarle el Nuevo Testamento. Lo está haciendo ahora mismo». Una leve y discreta sonrisa. «Mi hija lo sabrá en unas horas». Pensé en esto, en lo que vendría después. ¿Cómo reaccionaría Victoria? ¿Si volvería? ¿Con un nuevo abogado o no? ¿Qué diría? Pensé y sentí que algo cambiaba dentro de mí otra vez. No era miedo, era preparación. «Ella llamará», dije, «o venga en persona. Si viene, yo estaré aquí». Nina Hartley me miró, durante un buen rato. Luego asintió. «Lo sé». Victoria no llamó ni vino ese día. Llamó al día siguiente, temprano por la mañana, a las 7. Yo ya estaba despierto, de pie junto a la estufa. Contesté. «María», dijo. Su voz era diferente, no serena, no profesional. Debajo de esa aparente compostura, algo temblaba. «¿Entiendes lo que has hecho?» «Fui testigo de la firma de los documentos», respondí. «Te entrometiste en asuntos familiares en los que nunca fuiste invitado», dijo, y su voz ya no intentaba mantener un tono profesional. «Eras limpiador y... ¿decidiste convertirte en abogado?» «Yo no decidí nada», dije con calma. «Nina Hartley me pidió que le diera el teléfono y que fuera testigo. Hice lo que me pidió. Ella es mi jefa. Tu empleador soy yo. El dinero que entró en tu cuenta provino de mi tarjeta». «Proviene de una tarjeta vinculada a la cuenta de Nina Hartley», aclaré. «Es su dinero. Fue idea suya. Ella misma me lo dijo». Una pausa. Larga, densa. «María», dijo Victoria con otro tono, más bajo y sin agresividad. «Eres una mujer joven. No te das cuenta de en qué te has metido. Es un asunto familiar, legalmente complejo. No quiero que tengas ningún problema». «¿Amenazas?», pregunté. «Una advertencia», corrigió ella. «Ya veo», dije. «Le avisaré a Nina Hartley que llamaste. Si quieres hablar con ella personalmente, llama al número de casa. Lo tienes». Colgué el teléfono. No me temblaban las manos. Me fijé bien en eso. No me temblaban. Me serví un café y me lo tomé junto a la ventana, mirando el patio matutino. Eran las 8:15. En la ventana de enfrente se encendió una luz. Alguien más comenzaba su mañana. Nina Hartley se despertó a las 8:30. La ayudé a levantarse y la acompañé al baño. Durante el desayuno le conté sobre la llamada. Escuchó en silencio, comió en silencio y luego dejó la cuchara. «Está asustada», dijo Nina Hartley. «Sí. Una persona asustada comete errores». «O lo contrario», dije. «Se vuelve más cuidadoso». «No», Nina Hartley negó con la cabeza. «La cautela exige serenidad. Cuando alguien se asusta, actúa con rapidez. Demasiado rápido». Una pausa. «Vendrá. Probablemente hoy mismo. Y tratará de presionar de otra manera». «¿De manera diferente cómo?» «A través de mí», dijo Nina Hartley con sencillez. «Dice algo que me hace sentir culpable. Sabe cómo hacerlo. Es su arma más poderosa». Victoria llegó después del almuerzo, alrededor de las 3. Esta vez sola, sin abogado.
Llevaba un abrigo diferente, gris, sin la ostentación de las visitas anteriores. Se veía diferente, como si se hubiera ablandado, encogido. Se sentó en el sofá, dejó su bolso en el suelo, no a su lado, sino a sus pies, como si lo estuviera escondiendo. «Mamá», dijo, y se le quebraba la voz por las lágrimas. Lágrimas de verdad, lo supe. «Quiero hablar, solo hablar, sin papeles, sin abogados». «Entonces hablen», dijo Nina Hartley. «Tengo miedo», dijo Victoria. «Tengo miedo de que te pase algo y yo no esté. Allí, con el tiempo. Que estarás sola, que alguien se aprovechará de ti». Una mirada rápida y penetrante hacia mí. «Extraños a tu alrededor, mamá. No sabes en quién confiar». «Sí», dijo Nina Hartley. «Lo sé muy bien». «Mamá, crees que quiero hacerte daño, pero soy tu hija. Quiero que todo esté bien, que sea legal, para que no haya problemas después». «¿Qué problemas?» Victoria hizo una pausa. Cuando usted ya no esté, perdóneme que lo diga tan directamente, habrá herederos. Podría haber reclamaciones. Es mejor arreglarlo todo ahora, con usted presente y con su consentimiento. «Con sus arreglos», dijo Nina Hartley. «Mamá». «Victoria», dijo Nina Hartley en voz baja, sin enfado ni reproche. Simplemente, «te oigo. Oigo lo que dices y lo que no dices. Hace 8 meses te quedaste con el piso de Kensington Crescent, el piso que compré con tu padre en 1994, en el que viví 28 años. Lo justificaste diciendo que me cuidabas. Lo tomaste cuando yo estaba débil». Una pausa. Un silencio en el que se oía el tic-tac del reloj. «Ahora quieres este. Y otra vez lo justificas diciendo que me cuidas». Victoria guardó silencio. Las lágrimas ya se habían secado. «No puedo devolver Kensington Crescent», dijo finalmente en voz baja. «Es un proceso complicado, no estoy». «Sé que puedes», dijo Nina Hartley. «Voluntariamente puedes. Tú decides si quieres hacerlo. Mientras decides, estaremos aquí». Un leve asentimiento en mi dirección. María y yo. Victoria se puso de pie, cogió su bolso. Caminaba hacia la puerta y de repente se detuvo. Se giró. «María», dijo con voz muy baja, casi inexpresiva, «crees que estás haciendo algo bueno, pero no conoces a esta familia. No sabes lo que hubo antes». «Lo que tengo delante ahora es suficiente», respondí. Ella se fue. Nina Hartley permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Sírveme un poco de té, por favor». Serví el té. Nos sentamos, bebimos, guardamos silencio. No encendimos la radio. Fuera de la ventana caía la tarde, lenta y gris. «No para», dijo Nina Hartley. «Lo sé. Intentará otra cosa. Esperará un poco y volverá. O recurrirá a los tribunales». Dejó la taza sobre la mesa. «María, ¿hay alguien en tu vida? ¿Alguien cercano? ¿Alguien a quien puedas llamar?» Pensé. «Tengo una amiga», dije. «Ana, es abogada». Nina Hartley me miró. «Llámala, cuéntale todo». Una pausa. «No por ti, por los dos. Necesitamos a alguien de fuera que sepa lo que está pasando». Llamé a Ana esa misma noche. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Ella trabajaba en un pequeño bufete de abogados en la ciudad, especializada en derecho de familia. Le conté todo. Brevemente, en lo esencial, sin adornos. Ana escuchó en silencio, preguntando solo de vez en cuando. «Repite eso de la grabación. ¿Fue el abogado o su asistente? ¿El derrame cerebral está en el historial médico?» Entonces, ella dijo: «María, esto es serio. Si la demanda se ha presentado correctamente, con esos documentos». Una pausa. «El apartamento de Kensington Crescent podría ser recuperable. Si puedes demostrar que la firma se realizó durante un periodo de vulnerabilidad cognitiva, se trata de una transacción anulable. Los tribunales lo saben. Ana, ¿qué deberíamos hacer?» «Por ahora no firmes nada, no dejes entrar a nadie sin testigos, documenta cada visita y conversación». Hizo una pausa. «Y lleva siempre el teléfono contigo, siempre». «Lo haré». Esa noche, yacía en la oscuridad pensando que hacía aproximadamente 2 semanas había estado sentado en un café de Garden Street hojeando anuncios. Que tenía 3 pagos atrasados y una chaqueta de la tienda de deportes, sin tener ni idea de lo que eran las transacciones anulables, ni de las grabaciones de audio en una tableta detrás de una estantería. Pensé sobre cómo la vida puede tomar rumbos inesperados.
Como una pequeña decisión, responder a un anuncio, llamar, venir, te lleva a un lugar que jamás hubieras imaginado. Lo pensé y sentí que era el lugar correcto. No era cómodo, no era seguro, pero era el correcto. Detrás del muro, Nina Hartley respiraba en silencio. El reloj seguía corriendo. En algún lugar a lo lejos comenzaba el día siguiente. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Un silencio sospechosamente profundo, de esos que te hacen prestar atención a cada sonido, porque el silencio ejerce una presión mayor que el ruido. Victoria no llamó, no vino. Patrick Greer también guardó silencio. La enfermera llegó a la hora acordada, hizo lo que tenía que hacer y se marchó. Todo transcurrió con normalidad. Desayuno, almuerzo, lectura de Chekhov, hora de tranquilidad, cena. Solo la tensión en el ambiente no se disipó. Simplemente cambió de forma, se volvió horizontal, como antes de una tormenta, cuando las nubes ya se han acumulado pero aún no han azotado. En aquellos días, Nina Hartley hablaba mucho, no sobre Victoria ni sobre los documentos, sobre otras cosas, su trabajo, los edificios que había diseñado, qué hace que la arquitectura sea buena. Un buen edificio siempre es honesto, dijo una noche. No pretende ser algo distinto de lo que es. Lo que hay dentro se ve desde fuera. Yo pensaba que esto no se limitaba solo a los edificios. Me habló de su marido, Víctor, de cómo se conocieron en su segundo año de universidad, de cómo él esperó 3 meses antes de que ella aceptara salir con él, de cómo después, entre risas, le dijo: «Pero yo sabía que no eras de las que aceptan fácilmente», de cómo decoraron su primer piso ellos mismos, pegando papel pintado por la noche, porque ambos trabajaban todo el día, de cómo murió, en silencio, mientras dormía, sin dolor, y de cómo ella se despertó esa mañana y durante mucho tiempo no pudo entender por qué el piso estaba tan silencioso. Escuché y reflexioné sobre el hecho de que esta mujer había vivido una vida que se podía resumir en una sola palabra: auténtica, con un trabajo que amaba, con una persona a la que amaba, y ahora su propia hija intentaba arrebatarle lo último que le quedaba. No el piso, no, el derecho a decidir. Al 17º día, Ana llamó. «María», dijo, «me he enterado de algo». Hice una pausa en la que entendí que la noticia no era sencilla. Victoria ha presentado una solicitud de tutela ante el tribunal. Se me heló el estómago. ¿Cuándo? Hace 3 días. Me enteré a través de contactos en el registro. Oficialmente aún no te informarán. El proceso está cerrado. La primera audiencia es dentro de 2 semanas. Ana, recuperé la voz. Eso significa que si el tribunal concede la tutela, Nina Hartley pierde el derecho a firmar cualquier documento de forma independiente. Cualquiera, María, incluido el testamento que ya han firmado. Ana habló con rapidez y precisión. Pero aquí está la clave. El testamento se firmó antes de que se presentara la solicitud. Eso importa. El señor Thornton necesita saberlo, inmediatamente. Llamaré. Una cosa más, dijo Ana con voz más baja. Victoria tiene un buen equipo. Patrick Greer no es un abogado cualquiera. Se especializa precisamente en estos casos. Establecer la tutela de personas mayores con deterioro cognitivo tras un ictus. Este es su campo. Una pausa. María, Nina Hartley necesita una evaluación psiquiátrica independiente, con urgencia, ahora mismo, antes de que empiece la vista. No recuerdo cómo terminé la conversación. Recuerdo que me quedé un buen rato junto a la ventana con el teléfono en la mano, mirando hacia el patio. Allí brillaba el sol, inesperado, inusual, amarillo y oblicuo. Hojas en el asfalto, un coche junto a la valla. La vida seguía su curso, ajena a todo, mientras que allí, en el 5º piso, se decidía algo importante. Entré en la sala de estar. Nina Hartley estaba leyendo, o mejor dicho, sosteniendo el libro, pero mirando por la ventana. Oyó mis pasos y alzó la vista, y vio algo en mi cara, algo que la hizo enderezarse de inmediato. ¿Qué? Le conté todo, sin suavizarlo, sin andarme con rodeos. Simplemente lo que había, la solicitud de tutela, 2 semanas, Patrick Greer y su especialización, la necesidad de una evaluación. Escuchaba sin interrumpir. El libro se deslizó suavemente sobre su regazo. Afuera brillaba el sol. La radio estaba en silencio. Cuando terminé, ella se quedó callada. Durante mucho tiempo, el suficiente como para que empezara a preocuparme. Entonces dijo,
Así que finalmente decidió. Nina Hartley, tenemos que llamar al señor Thornton. Sí, dijo, llama. Una pausa. Y también me miró atentamente desde abajo. Ella frunció el ceño, directamente y durante un buen rato. María, ¿entiendes que esto se va a complicar? ¿Que podrían llamarte a declarar ante el tribunal? ¿Que Victoria intentará involucrarte en esta historia? Entiendo. ¿Y te quedarás? Observé a aquella mujer menuda, erguida, cansada pero intacta. Sus ojos oscuros y penetrantes. Sus manos, la izquierda viva, la derecha inmóvil. Su bata azul oscuro, abotonada hasta el cuello. El libro que sostenía cuando entré. Me quedaré, dije. Cuando llamé al señor Thornton, no se sorprendió. Simplemente dijo, ya me lo esperaba. Acordamos reunirnos en 2 días, con la documentación y un plan. Para la evaluación psiquiátrica conocía a un buen especialista, independiente y con buena reputación. Esa noche fue larga. No me acosté hasta las 2. Me senté en la cocina con té frío y anoté todo lo que sabía. Fechas, conversaciones, datos. ¿Cuándo había venido Victoria? ¿Qué había dicho? ¿En presencia de quién? La grabación en la tableta. Necesitaba asegurarme de que se hubiera guardado, de que se escuchara con claridad. Las palabras sobre impugnar la capacidad. Ahí estaban. Las había oído con mis propios oídos. Escribí y reflexioné sobre el hecho de que era limpiadora, que hacía unas semanas no tenía ninguna relación con tribunales, notarios ni tutelas, que había venido aquí a fregar suelos y preparar gachas de avena, y de alguna manera había acabado en medio de algo mucho más grande que yo. Pero en ese momento intermedio no me sentí insignificante. Eso era extraño y correcto a la vez. A las 2 de la madrugada guardé mis apuntes, lavé mi taza y apagué la luz de la cocina. Pasé por la habitación de Nina Hartley. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Respiración pausada, oscuridad, silencio. Me detuve en la puerta. Me quedé un segundo. Que duermas bien, susurré, sin dirigirme a nadie en particular, ni a ella, ni a mí mismo. Luego fui a mi habitación y me acosté. Cerré los ojos. Afuera era noviembre, frío, oscuro, un noviembre interminable en la ciudad. Pero adentro había algo parecido a la calidez. No alegría, sino algo más duro. Certeza. Me estaba quedando dormido y pensaba, mañana empieza lo bueno, y estoy preparado para ello. La reunión con el señor Thornton tuvo lugar en su oficina en la calle principal. Una pequeña habitación con paredes revestidas de madera y olor a papel viejo y encuadernaciones de cuero. Nina Hartley vino conmigo. Por primera vez en todo este tiempo salió del piso. Tomó una. Tardó un buen rato en prepararse. Se puso el abrigo lentamente y la abotoné. En el ascensor se agarró a la barandilla y miró al frente. Afuera, el aire fresco, el pavimento mojado, el puerto en noviembre. Un taxi se detuvo frente a la oficina. Salí primero y le tendí la mano. Ella se apoyó en mí, ya cómoda, sin vergüenza, y salió del taxi. Se enderezó. Miró a su alrededor. «Bien», dijo. «Hace mucho que no salgo». «Lo sé». «Huele diferente». «El río», dije. «El agua está cerca». Ella asintió. Caminamos hacia la puerta. El señor Thornton nos recibió en la recepción. Asintió con la cabeza y nos hizo pasar. En la mesa grande estaba sentado un hombre que no conocía, de unos 55 años, con una bata blanca sobre la chaqueta. El profesor Whitmore, psiquiatra. El señor Thornton lo presentó brevemente y sin dar detalles. La evaluación duró 1 hora y media. Me pidieron que me fuera. Me senté en la recepción, hojeé una revista, pero no encontré nada interesante. La recepcionista del señor Thornton me trajo un café. Lo tomé, sostuve la taza, pero no bebí. Pensé en Victoria, en cómo lo había construido todo, con inteligencia, paciencia y legalidad.
Me contrató pensando que yo le rendiría cuentas. Presentó la solicitud sin esperar a que Nina Hartley se recuperara más. Cada paso calculado. Cada palabra calculada. Incluso las lágrimas de la tercera visita, calculadas o no. ¿O acaso había un dolor real detrás de todo esto? Miedo a perder a su madre, miedo a ser excluida, algo humano y real que simplemente se estaba gestionando muy mal. No lo sabía. Y esa incertidumbre me resultaba incómoda. Cuando me llamaron, Nina Hartley estaba sentada erguida, con las manos cruzadas. El profesor Whitmore estaba revisando sus apuntes. El señor Thornton estaba de pie junto a la ventana. «María», dijo Nina Hartley, «el profesor Whitmore está dispuesto a hacer una declaración, oficial, con su firma». Una breve pausa. «Mi estado cognitivo se encuentra dentro del rango normal para mi edad. No presento ningún deterioro que afecte significativamente mi capacidad jurídica». El profesor Whitmore asintió con la cabeza, sin levantar la vista de sus apuntes. «Además», continuó Nina Hartley, «el señor Thornton y yo hemos hablado de otro asunto». Me miró. «María, ¿estás dispuesta a hacer una declaración oficial sobre lo que has visto y oído en este piso durante las últimas 3 semanas?» «Sí», dije, «incluida la conversación que tuvo lugar en su presencia sobre la posible impugnación de mi capacidad». «Incluido eso». El señor Thornton asintió. Sacó una carpeta. La vista judicial tuvo lugar 12 días después. No la describiré con detalle. Los tribunales son áridos y técnicos. Carecen de dramatismo, de frases ingeniosas. Solo documentos, voces, pausas y la lectura monótona de textos. Pero hubo varios momentos que no olvidaré. La primera fue cuando Patrick Greer presentó los documentos médicos que supuestamente demostraban el deterioro cognitivo de Nina Hartley, y cuando el señor Thornton presentó la declaración de respuesta del profesor Whitmore. El juez leyó durante un largo rato, en silencio y con mucha atención. La segunda, cuando la grabación de audio se presentó como prueba. La voz de Victoria. Claro, con la buena acústica de la sala. Si se trata de disputar la capacidad... Victoria se sentó junto a Patrick Greer y no se movió. Solo sus pómulos se pusieron blancos. El tercer momento fue cuando leyeron mi declaración. Me senté en la sala del tribunal y escuché mis propias palabras, secas, precisas, sin emoción, como debe ser una declaración. Sobre el hecho de que Nina Hartley demostró claridad mental y coherencia en sus decisiones a diario. Sobre el hecho de que la llamada al abogado se había realizado por iniciativa propia y con pleno conocimiento de lo que hacía. Sobre el hecho de que se habían ejercido presiones sobre sus peticiones. El cuarto momento, el más silencioso, fue cuando el juez anunció la decisión. La solicitud de tutela fue rechazada. La capacidad jurídica de Nina Hartley se mantuvo intacta. Nina Hartley se sentó a mi lado y no cambió su expresión. Solo su mano izquierda, debajo de la mesa, encontró la mía y la apretó brevemente, una sola vez. Luego la soltó. Salimos del juzgado en un día de noviembre. Cielo gris, aire frío, olor a gases de escape y a río. El señor Thornton nos estrechó la mano a las 2. A las 2. Luego se marchó. Nos quedamos junto al coche. Yo, Nina Hartley, Dorothy, que había venido a darnos nuestro apoyo, y durante varios segundos simplemente no dijimos nada. «Tengo hambre», dijo Nina Hartley. «¿Una cafetería?», sugirió Dorothy. «Un café». Caminamos hasta la cafetería más cercana. Nos sentamos junto a la ventana. Nina Hartley pidió sopa y té, como quien sabe lo que necesita. Comió despacio, con cuidado, mirando por la ventana. Afuera, la gente paseaba. Los coches circulaban y caía la primera nevada. Una nevada inusual y tímida para noviembre. «María», dijo entre cucharadas de sopa, «¿te vas a ir?». La pregunta me pilló desprevenida. No lo había pensado en esos términos. «Ahora no», dije. «¿Más tarde?», pensé. «No lo sé, ya veremos». Ella asintió, con satisfacción. «Bien, ya veremos». Victoria llamó 3 días después de la audiencia. No temprano por la mañana, sino por la noche, alrededor de las 8. Contesté.
María, dijo. Su voz era diferente, no profesional, ni cautelosa. Cansada, mucho. Quisiera hablar con mamá. Está aquí, dije. Esperen un momento. Le acerqué el teléfono a Nina Hartley. Ella lo tomó con la mano izquierda y se detuvo un segundo. Sí. Fui a la cocina. Abrí la puerta. No la cerré del todo. Solo la dejé entreabierta. No escuché. Esta era su conversación. 20 minutos después me llamó Nina Hartley. Entré. Tenía el teléfono en el regazo, mirando por la ventana. Ella quiere venir, dijo. ¿Quieres que venga? Una larga pausa. Sí, dijo finalmente. Es mi hija. Eso no ha cambiado. Una pausa. Nunca cambiará. En esas palabras había algo tan profundo y a la vez tan simple que se me hizo un nudo en la garganta. Asentí con la cabeza y no dije nada. Victoria llegó al día siguiente, sin abrigo, en jersey, con los ojos sin maquillar, sin maletín, simplemente. Se quedó en la puerta mientras yo la abría. Hola, María. Hola. Ella pasó a la sala de estar. Yo fui a la cocina. Hablaron durante aproximadamente 1 hora. A veces las voces se elevaban, no hasta gritar, sino hasta tensarlas. A veces se callaban. Luego volvían a hablar. Herví el agua en la tetera, y luego otra vez. Limpié la encimera, que ya estaba limpia. Miré por la ventana. Cuando Victoria se marchaba, se dirigió a la cocina. Se quedó parada en el umbral. María, dijo, quiero decirte. Una pausa. Me comporté mal. Contigo. Otra pausa. Eso no significa que esté de acuerdo con todo, pero hiciste lo que creíste correcto. Eso es honesto. La miré. Gracias, dije. Ella asintió. Ida. Me quedé un buen rato mirando la puerta cerrada. Pensé que la vida no divide a la gente en buenos y malos tan claramente como en las películas. Que una persona inteligente, calculadora y dura puede estar asustada y agotada a la vez. Que el amor que se expresa a través del control sigue siendo algo parecido al amor, solo que muy distorsionado. Que ninguna historia termina como uno espera. Entré en la sala de estar. Nina Hartley estaba sentada junto a la ventana. Caía la tarde. Finalmente, la primera nevada había caído, apenas una fina capa, justo en el exterior del alféizar. ¿Cómo estás?, pregunté. Cansada, dijo, pero de una forma diferente a la habitual. Y con razón. Asentí con la cabeza. Encendí la radio, en silencio. Puse la tetera al fuego. María, dijo de repente. ¿Sí? Cuando llegaste aquí, ¿pensabas que sería así? Me reí, en voz baja, casi para mí misma, por primera vez en mucho tiempo. No, dije, pensaba que estaría lavando suelos. ¿Y en su lugar? En cambio, fue diferente. Ella también sonrió, una sonrisa genuina, sin sombras ni esfuerzo, por primera vez así. A veces, ser diferente es mejor, dijo. La tetera hirvió. Preparé té, fuerte para ella, más suave para mí. Lo llevé a la sala y lo dejé sobre la mesa. Tomó su taza con la mano izquierda, por costumbre, sin darse cuenta. Fuera de la ventana yacía la nieve. Una fina nevada, la 1 de noviembre. La ciudad respiraba bajo ella de forma diferente, más silenciosa, más atenta, como si también estuviera escuchando. Tomamos té en silencio. La radio ponía algo lento. Caía la nieve. Y esto fue bueno. Pasaron 3 meses. Febrero, blanco, frío, largo. Nina Hartley caminaba un poco mejor. Su pie derecho respondía con algo más de facilidad. Empezamos a salir a caminar todos los días, si el tiempo lo permitía. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón que antes se había negado rotundamente a usar. Eso es un bastón, había dicho. No necesito un bastón. Una mañana, simplemente cogió el bastón ella sola, sin decir palabra. Lo cogió y se puso a caminar. Yo no dije nada. Hay cosas que merecen respeto en silencio. El caso del piso de Kensington Crescent avanzaba en las negociaciones. Ana lo gestionaba junto con el señor Thornton, con lentitud y método, como suele ocurrir en estos casos. Victoria aceptó un acuerdo extrajudicial, de forma inesperada y sin escándalo. Quizás estaba cansada, quizás había buscado otros asesores, quizás simplemente se dio cuenta de que estaba perdiendo. Esto significaba que, muy probablemente, el piso volvería a estar disponible. No pronto, no sin dificultades, pero volvería.
Cuando se lo conté a Nina Hartley, se quedó callada durante un buen rato. Luego dijo, a Víctor le habría complacido. No le pregunté qué quería decir exactamente. Nina Hartley y yo ya no leíamos solo a Chejov. Ella había pedido a Dostoyevsky. Los hermanos Karamazov, que me daba miedo porque nunca había leído más allá del En el medio. Pero con ella lo terminé. Me sentaba y leía en voz alta durante largas tardes mientras ella yacía con los ojos cerrados y escuchaba. A veces decía, para, léelo otra vez. Lo leía otra vez. Eso es, decía, y no quedaba claro si se refería a la lectura o al libro. Ana empezó a venir de vez en cuando, no por negocios, sino así sin más. Ella y Nina Hartley congeniaron enseguida, ambas directas, ambas intolerantes con las palabras superfluas. Nina Hartley la llamaba tu amiga inteligente. Ana la llamaba Nina Hartley, sin diminutivos, sin sentimentalismos. Tomaban té y charlaban, sobre derecho, sobre la ciudad, sobre cómo había cambiado la arquitectura. Yo escuchaba y pensaba que la vida tiene buen gusto para las coincidencias. En febrero me llamó Aileen, la dueña de mi antigua habitación. Fue amable y cuidadosa. Me dijo que la habitación me esperaba, que entendía que ahora tenía otro trabajo. Le dije que no volvería. Se quedó callada un momento y luego dijo, tienes toda la razón. Entendí que ella también lo había pensado, solo que no lo había dicho. Ahora vivía en ese piso sin que se hablara de términos ni contratos. Nina Hartley me pagaba puntualmente, todos los meses, y nunca lo mencionaba. Simplemente lo hacía. Nunca pregunté. A veces es mejor no hablar de estas cosas. Una tarde, a finales de febrero, cuando un atardecer rosado se reflejaba en la ventana y la nieve brillaba en el alféizar, me pidió que le trajera una cajita de su mesita de noche. Se la traje. La abrió, rebuscó con la mano izquierda, despacio, como siempre, y sacó algo. Me lo tendió. Era una llave, ordinaria, plateada, con una pequeña argolla de cuero. Una copia, dijo, por si necesitas salir y volver cuando quieras. Tomé la llave, ligera, sorprendentemente ligera para ser un objeto metálico tan pequeño. Gracias, dije. No le des importancia. Entonces nos quedamos en silencio. La radio ponía música suave. Fuera de la ventana el cielo era rosa. María, dijo ella. ¿Sí? Hiciste lo correcto. No me miraba a mí, sino por la ventana. Cuando me diste el teléfono, cuando te quedaste, cuando firmaste. Una pausa. Hiciste lo correcto. Quiero que lo sepas. Me senté y sostuve la llave en la palma de mi mano. El metal estaba caliente, por sus manos. Lo sé, dije. Ella no dijo nada más. Yo tampoco. Afuera, las farolas estaban encendidas. La nieve yacía en silencio. La vida seguía su curso, como debía ser. La llave sigue en mi mesita de noche. Cada mañana, al despertar, es lo primero que veo. Pequeña, plateada, con una argolla de cuero. No sé exactamente qué significa. Trabajo, hogar, confianza o alguna otra cosa para la que no tengo una palabra precisa. Pero cada vez que la veo, algo dentro de mí se vuelve más firme, más sólido, más correcto. Una mañana, Nina Hartley preguntó durante el desayuno, ¿eres feliz, María? Lo pensé honestamente. No lo sé, dije, pero me siento bien. Ella asintió, tomó su taza. Ya es suficiente, dijo. A veces eso es más que suficiente. Terminé mi café. No estaba amargo. Había cosas que no decía en voz alta entonces, pero en las que pensaba. Sobre mí misma, sobre quién era antes de esta casa. Limpiadora. Es una palabra fácil de pronunciar, pero encierra toda una vida. Madrugadas a las 5:30, cuando la ciudad aún duerme y ya estás en el primer vagón del metro con un paño en el bolso. El olor a líquido limpiador que se impregna en las palmas de las manos y que ninguna crema puede eliminar. Las rodillas que duelen después de 8 horas de pie, literalmente, de rodillas con un paño, no metafóricamente. La mirada de la gente en oficinas caras que te mira como si fueras a través de un cristal. No con malicia, simplemente eres parte del interior. Invisible, funcional. Necesaria hasta que terminas tu trabajo.
Jamás me quejé de esa vida. A nadie, jamás. Era mi vida, la había elegido. No por amor al trabajo duro, sino porque no había encontrado otras opciones en aquel momento. Y luego me acostumbré. Así sucede. Uno no se da cuenta de que la costumbre se convierte en destino. Una mañana simplemente te despiertas y comprendes que esto ya no es temporal. Esto eres tú. Aquí, en este piso, sucedió algo de lo que es difícil hablar directamente. Me vieron. No como limpiadora, no como una función, sino como persona. Desde el primer día, Nina Hartley me habló de manera diferente a como la gente habla con quienes vienen a fregar los suelos. No por cortesía, no era especialmente cortés, si por cortesía se entiende usar palabras suaves. Por respeto. Eso es diferente. La cortesía es forma, el respeto es sustancia. Pensé en esto durante las largas tardes de invierno, mientras leía en voz alta y en silencio. Pensé en cómo la vida a veces espera hasta que uno se encuentra en el lugar adecuado. Que ese lugar no se elige entre opciones atractivas, sino que te encuentra a ti mismo, a través de anuncios en tu teléfono y sobres con una nota escrita a mano que dejas debajo de la almohada sin ninguna razón te puedas explicar. En marzo me llamó mi madre. Yo estaba sentada en la cocina, tomando mi café matutino, mirando por la ventana. La nieve casi se había derretido, pero las mañanas aún estaban cubiertas de escarcha. La voz de mi madre era cautelosa, como siempre lo es cuando no sabe cómo preguntar lo que quiere preguntar. María, ¿cómo estás ahí? Bien. ¿Estás trabajando? Laboral. María, una pausa. ¿Estás contenta? Me reí, no nerviosamente, sino de verdad. Alguien me preguntó eso hace poco, dije. ¿Y qué dijiste? Que me siento bien. Bueno, dijo, y en su voz había algo suave que no solía oírle. Eso tampoco está mal. Nada mal, mamá, nada mal. Charlamos un poco más sobre su jardín, que ya empezaba a planificar para la primavera, sobre los vecinos, sobre el tiempo en su región. Una conversación normal, tranquila, sin sobresaltos. Antes no valoraba ese tipo de conversaciones. Ahora sí. Cuando colgué el teléfono, Nina Hartley estaba de pie en el umbral de la cocina, apoyada en su bastón, mirándome. ¿Tu madre?, preguntó. Mi madre. Qué bien que llame. Sí, asentí. Bien. Nina Hartley se acercó a la mesa y se sentó. Le serví el té. Tomó la taza y la sostuvo en la mano izquierda, calentándose. Yo también tuve una madre, dijo, muy estricta, muy exigente. Le tuve miedo durante toda mi infancia. Una pausa. Luego dejé de tenerle miedo. Empecé a amar. Un amor distinto al miedo, más profundo, sin límites. Murió cuando yo tenía 42 años. Miró su taza. A veces todavía hablo con ella, en mi interior. ¿Acerca de? Varias cosas. Una leve sonrisa. Me dice, lo lograste. Eso es lo principal. Me senté enfrente y pensé que dentro de 30 años yo también querría oír eso, que tal vez me lo ganaría. Abril trajo noticias sobre el asunto de Kensington Crescent. Buenas noticias. Victoria firmó un acuerdo para la devolución voluntaria del título a cambio de retirar la demanda. Ana me llamó esa noche. En su voz se percibía lo que los abogados profesionales llaman satisfacción moderada y que todos los demás llaman felicidad. María, el piso va a volver, dijo. Legalmente el proceso tardará unos 3 meses más, pero en esencia ya está hecho. Ana, dije, has sido maravillosa. Todos nos hemos portado de maravilla, dijo, tú especialmente. Le conté la noticia a Nina Hartley durante la cena. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego, una larga pausa. Luego. A Víctor le gustaba sentarse en el sillón junto a la ventana. Tenía su propio sillón, de cuero marrón oscuro. No nos lo llevamos cuando nos mudamos. Después me arrepentí. «¿Se puede encontrar un sillón?», dije con cuidado. «Sí, puede», aceptó ella. «No ese sillón, pero puede». Siguió comiendo, en silencio, con el rostro sereno. Solo en sus ojos había algo que no logró describir con palabras, algo muy profundo y muy antiguo, de esos que solo se ven en quienes han vivido mucho y han perdido a sus seres queridos. Recogí los platos, lavé los utensilios y apagué la luz de la cocina. Pasé junto a la mesa. Habitación. Nina Hartley estaba sentada en su sillón en la oscuridad junto a la ventana. Una tarde de abril más allá del cristal. Farolas, el terraplén, el agua tranquila.
No la llamé. Simplemente pasé a su lado en silencio. Algunos momentos deben dejarse en manos de las personas, en su totalidad, sin testigos. La llave está en la mesita de noche, todas las mañanas, y cada mañana, café, nada amargo. Escribe en los comentarios qué sentimientos te provocó esta historia. Suscríbete al canal y dale a me gusta.